Hola, buen día a todas las organizaciones que se han sumado a esta sesión. Esperamos que se encuentren muy bien. Em, Gracias por participar en este espacio. Eh, Hoy venimos a presentarles pues una nueva iniciativa, la cual es Impactamos Latam 2025 y en este caso estamos acompañados tanto de Juan Carlos Lozano, nuestro CEO de Impactia, y nuestra asesora líder, Camila Mariño. Camila, ¿vas a presentar la sesión, la presentación, o quieres que yo lo haga? Hola, buenos días. Prefiero si nos ayudas a compartir, gracias. Vale. Un momento. Listo. Bueno, buenas tardes a todos. Me presento, mi nombre es Karen Piñeros, hago justamente parte de la iniciativa, soy fundadora de Black, una agencia de relacionamiento estratégico y junto a Impactia, que ya vamos a conocer un poco más y la mayoría los conocen, em, Camila y otros expertos, estamos justamente el día de hoy presentando ante ustedes Impactamos Latam, que es una iniciativa que pretende fortalecer con innovación y cooperación la sociedad civil para que sea más autónoma y resiliente. Si quieres, le das al siguiente, Angie, por favor. Sí. Listo. Entonces, como lo hablábamos, esta es una iniciativa de acción inmediata liderada por Impactia, plataforma especializada en conectar proyectos de impacto social y ambiental con oportunidades de financiamiento, de la mano de Black, una consultora de relacionamiento estratégico, y Camila Mareño Serpa, que la tenemos aquí, experta en asuntos humanitarios y desarrollo. Esto junto a un equipo de expertos voluntarios en impacto, sostenibilidad financiera, que la verdad ha sido bastante positiva la receptividad y la cantidad de voluntarios expertos que se han sumado de toda Latinoamérica a esta iniciativa, los cuales buscan brindar herramientas concretas para que ONGs, fundaciones, cooperativas, emprendimientos y en general actores de la sociedad civil refuercen su autonomía financiera y operativa, pues ante la crisis que conocemos que está viviendo el sector. Entonces, no siendo más, les agradecemos por estar aquí y le damos la bienvenida a Juan Carlos, CEO de Impactia, y a Camila Mariño Serpa. Dale, Angie. Bueno, hoy vamos a ver panorama actual, de qué se trata la convocatoria, detalles y requisitos, y vamos a tener un espacio de preguntas. Las pueden ir dejando en el chat y al final las vamos a responder, las que queden, o por si no alcanzamos, también les vamos a enviar las respuestas a las mismas. Entonces, sin problemas, si van teniendo dudas durante el transcurso del espacio, las pueden ir dejando en el chat. Ahora sí, adelante. Hola. No sé quién, si hay alguno, es perfecto, que está manejando esto, perfecto. Ya ahora sí, ya veo a Karen y a Camila. Y de entrada, pues muchas gracias a todas y a todos los que están ya aquí con nosotros y que siguen entrando. Por favor, no duden también como de contarnos un poco sobre ustedes en el chat, de, digamos, y como le decía Karen, pues si tienen algunas preguntas importantes, pues puedan participar a través de esta herramienta. Hablemos del panorama actual y pues
sobre todo también de las oportunidades, pues desde que pasó em, lo que pasó a comienzo del año, alguien me encontré la semana pasada y me dice, oiga, no, Juan Carlos, ¿cómo está de largo el año, no? Y yo le dije, sí, no, no hay duda de que está muy largo el año, que está lleno de retos. Eh, Creo que muchos de nosotros no nos olvidaremos de ese 24 de enero cuando comenzaron a llegar esas cartas, porque fue la verdad muy rápido y ha sido muy rápido y no ha dejado de, o sea, todavía no hay claridad. Sin embargo, muchas de las personas con las que yo he hablado sobre este tema en distintos escenarios, em, pues el mensaje que les he dejado es más o menos parecido. La situación en la que estamos, el panorama actual en el que estamos, no comenzó el 20 de enero de este año. El panorama actual en el que estamos lleva muchos años en construcción, o sea, o en deterioro, digámoslo así. Y desde Impactia, una de las cosas que han sido em, interesantes en las últimas semanas, en donde hemos recibido un montón de llamadas también de distintas entidades, el común denominador ha sido, oigan, es que nosotros queríamos hablar con usted porque usted nos llevaba advirtiendo de esto. Impactia llevaba advirtiéndonos de esto hace 3 o 4 años. Y cuando hablamos con Camila de esta posibilidad, muchas de las cosas de las que hablamos es, mire, es que ya lo habíamos, ya lo veíamos venir. Entonces, creo que una primera cosa, y ahorita le voy a hablar, le voy a dejar el espacio a Camila para que nos cuente también un poquito más, y creo que la historia del lado de ella va a ser muy, muy importante porque eh, la, el origen intelectual de mucho de lo que nos tiene hoy acá teniendo esta conversación con nosotros, con ustedes, perdón, tiene que ver con ella y con otras personas que han hecho parte pues, de esta iniciativa, pero de donde surgió la idea también. Nosotros este escenario lo llevábamos viendo hace un tiempo y sobre todo lo llevábamos viendo desde por lo menos el año 2020. En el año 2020 nosotros tuvimos la publicación o digamos, tuvimos por supuesto la pandemia y en la pandemia tuvimos mucho espacio como de reflexión, como le pasó a muchas personas y a muchas organizaciones. Pero acabábamos de publicar un informe en el 2019 junto con Civicus sobre lo que estaba pasando, sobre las métricas de acceso a financiación de actores del ecosistema de impacto en América Latina. Y ya ahí nos habíamos dado un resto nos habíamos dado cuenta de un montón de cosas. Nos habíamos dado cuenta pues que el ecosistema funcionaba de una manera completamente imperfecta. Es decir, este tema de que los emprendedores, las organizaciones sociales, los que están creando el cambio, perseguían a través de viento y marea y de distintas fórmulas las fuentes de financiación no era eficiente. Habíamos visto que ciertas actividades estaban desfinanciadas. Habíamos visto en ese informe que las organizaciones de sociedad civil casi que en muchos casos se les estaba dando un rol prioritario de eh, prestadores de servicios sociales o ejecutores de servicios sociales y que desde ese punto de vista había muchas actividades que ya venían quedando desfinanciadas. Nos habíamos dado cuenta de algo que corroboramos con un segundo estudio en el 2022 y es que la manera como muchas fuentes de financiación entregaban los recursos a través de un tipo específico de convocatorias y de metodologías que si bien en la teoría buscaban eh, lograr mayor meritocracia, en la práctica lo que estaban generando eran fenómenos muy parecidos a los de un impuesto regresivo. No sé si hay economistas expertos allá afuera en la audiencia, pero un impuesto regresivo tiene como características principales que le drenan recursos a la mayoría de actores allá afuera, incluso a aquellos que ya están vulnerables, y se lo entrega a algunos muchas veces que ya tienen, a unos pocos que ya tienen. Nosotros logramos ver que, por ejemplo, las convocatorias en un momento dado le drenaba recursos a 300 actores, se los entregaba a 3 y que muchas veces entregaba menos recursos de los que en general ecosistémicamente todo el mundo tenía que invertir en esa convocatoria. ¿Por qué yo estoy haciendo un recuento de esto?
porque esta crisis no comenzó en el 2025, comenzó muchos años antes. En 2005 se hizo la Declaración de París y en la Declaración de París todos los países se reunieron a decir, oiga, venga, hay un problema con la efectividad de la ayuda al desarrollo. Y se comenzó a hablar de ayuda al desarrollo y no de cooperación internacional o no de aid, como lo llaman en inglés, que significa ayuda solamente. Entonces, el problema de efectividad y de eficiencia lleva muchos años. En diciembre del año pasado tuvimos la oportunidad de tener una reunión con muchísimos cooperantes. Y en esos cooperantes, básicamente, les fuimos a llevar un mensaje y es, acá hay una crisis fuerte de la cooperación internacional y si bien no es muy popular que nosotros lo digamos, es indispensable que ustedes lo sepan. Y es una crisis que viene, por un lado, por los problemas de efectividad que está demostrando, pero por otro lado, por la velocidad con la que está reaccionando. Y nosotros les mostramos un gráfico en donde veíamos que la inversión de impacto venía creciendo a un 21%, 21% de crecimiento anual compuesto, mientras que la cooperación internacional o la ayuda oficial al desarrollo venía creciendo a menos del 1% en muchos casos, a veces decreciendo según el año. Y que a este paso, en muy pocos años, la inversión de impacto, es decir, inversiones que buscan rentabilidad financiera, pero también rentabilidad de impacto bien medida, iban a sobrepasar muy rápidamente la inversión de los cooperantes año tras año, que estábamos a menos de 5 años de que eso pasara, ¿sí? Cuando tú tienes un auto, por más de que vaya avanzando, pero lo tienes andando a 5 kilómetros por hora, y hay otro que está andando a 60 kilómetros por hora, hay uno de los dos que se está quedando atrás. Y ese era el caso de la cooperación internacional, al menos de la tradicional. Nosotros el año pasado logramos algo que creo que nos ha dado muchas luces en estos momentos de dificultad, y es que nos juntamos con el gobierno de Canadá y el gobierno de Colombia para decir, miren, acá hay una necesidad, hay que repensarse la cooperación. Y hay que repensarse la cooperación desde una cooperación mucho más ágil, de mayores montos, que premie realmente los que son más eficaces en generar cambio, que premie una visión basada en resultados, que premie cambiar vidas por encima de ejecutar talleres. Y esa conversación derivó en que pudiéramos publicar en conjunto un informe que se llama Finanzas Innovadoras. ¿Sí? Em, Ese informe tiene su propia historia y creo que hablaremos de eso en otro momento, pero ciertamente da cuenta de una voluntad de cambio y una necesidad de cambio que los mismos actores del sistema de Naciones Unidas, del sistema de cooperación internacional, de cooperación al desarrollo, de cooperación humanitaria, ya se venían dando cuenta de que estaba allí. ¿Qué ha pasado concretamente, digamos, para recibir, desde el 24 de diciembre hasta la fecha? Pues por un lado hay un desfinanciamiento muy grueso. Eh, ya se sabe que se han anunciado pues que unos recortes de hasta el 83% de la financiación que había, no solo para Colombia, para América Latina, sino en general a nivel global. Eh, en el caso particular de Colombia, hay unos 450 millones que se había. Claro que sí, Florencia, vamos a compartir los informes de los que he hablado. Hay unos 450 millones de dólares que estaban por ejecutar. A nivel global se hablan de, en inglés, trillions, ¿sí? En español, billones de dólares que quedaron congelados. Dentro de lo que ha pasado, el tema llegó a los estrados judiciales. Hubo una demanda, sobre todo, pero ha habido varias demandas, pero una que ha llegado muy lejos porque llegó a manos de un juez que falló para
obligar al gobierno de Estados Unidos pues a pagar al menos las deudas y a pagar al menos lo que los operadores ya habían ejecutado, y a levantar el congelamiento de muchos de esos programas. Eh, Ha tenido que haber un segundo fallo y un tercer fallo ya a nivel de la Corte Suprema, que al menos rescató ese pedazo, el pasado, es decir, que se pueda pagar las deudas, pero todavía están en veremos los recursos comprometidos y los recursos adjudicados, digámoslo así. Los comprometidos siendo los que ya estaban firmados en un contrato y los adjudicados los que estaban de alguna manera u otra ya adjudicados a un socio, a un aliado, pero pues que no necesariamente se hubiera firmado en contratos hasta el momento. Entonces, hay muchas dudas. La verdad es que yo no creo que las dudas se vayan a acabar muy pronto. Em, Creemos sobre todo que estos son momentos donde se necesita de mucha resiliencia porque el problema no se va a resolver pronto, ¿sí? Inclusive si llega muy lejos en el sistema judicial de Estados Unidos. Los recortes, pues, han afectado muchos sectores más que solamente los temas de diversidad, equidad e igualdad, que era lo que inicialmente se esperaba que iba a afectar. Temas en salud ha tenido unas repercusiones gravísimas, en educación, medio ambiente, por supuesto también seguridad de personas y derechos humanos, los temas de migración y de gobernabilidad son algunos de los puntos principales. Em, por el otro lado, pues lo que hemos dado cuenta y por eso habría yo con toda esa introducción de lo que han sido estas últimas semanas, pues la realidad es que acá, sin lugar a dudas, uno puede quedarse como despabilado ante el suceso tras el suceso de la crisis, del congelamiento, y creo que muchas personas han tenido allá afuera la sensación de que tuvimos cuando cerró todo y tuvimos que encerrarnos en casa durante la pandemia porque muchas actividades cesaron de un día para otro. Y creo que es lo que ha pasado alrededor de esto. De un momento para otro no tenemos interlocutores en muchas entidades, de un momento para otro no sabemos con quién hablar, de un momento para otro recibimos unas cartas que dicen ciertas cosas, pero que no explican los grises o los detalles. Eso no va a cambiar y uno podría quedarse congelado ante esa realidad, pero creo que lo que estamos llamados a hacer y llamadas a hacer es a entender también cuáles son las oportunidades. En alguna charla hace algunas semanas les dije, nosotros en Colombia tenemos un término que es el de la tusa, ¿sí? Cuando uno está comprometido emocionalmente en aquella relación que se le lleva los años adolescentes a uno por delante y, y te dejan y tú quedas completamente con el corazón roto. Nosotros los colombianos decimos que estamos entusados. Y creo que de alguna manera u otra el sentimiento durante estos días fue que estábamos entusados, de que nos habían dejado, de que no teníamos, pues no éramos correspondidos, de muchas de esas cosas. Y no quiero sonar, por supuesto, desagradecido con la que la cooperación internacional nos ha dado a América Latina y mucho menos también la cooperación norteamericana o de Estados Unidos particularmente. Creo que hay muchas cosas que en este continente han pasado solo porque los cooperantes han invertido y han creído en muchas apuestas que hemos construido en conjuntos. Sin embargo, la verdad es que había muchas cosas que no estaban del todo funcionando como deberían funcionar, que no solo no estaban funcionando desde el punto de vista de la efectividad de pronto de los recursos, pero también se estaban reforzando en muchos casos relaciones verticales de dependencia, en donde no necesariamente se estaba llevando a la acción y desde ahí hay muchas cosas por mejorar. Sí, la cooperación y el marco lógico han sobrevivido demasiados más años en su formato inicial de los que deberían haber sobrevivido. Seguíamos pensando en fusión de entregables, de actividades y no necesariamente en todos los casos tomando decisiones basadas en lo que la gente necesitaba
en poner a las personas y en poner a nuestro planeta en el centro de las decisiones. No teníamos una gran aproximación a resultados, sino muchas veces a outputs. Eh, la confianza no necesariamente era el centro de muchas de esas relaciones. ¿Y por qué les estoy mencionando todo esto? Porque realmente acá hay la oportunidad de hacer algo distinto. Estamos en una oportunidad que yo de verdad espero que no vayamos a perder y a desperdiciar, porque es la oportunidad de reconectarnos de una manera distinta, de poder reinventarnos la cooperación de una manera diferente. La cooperación no puede desaparecer, seguramente se va a transformar profundamente y seguramente las fuentes de financiación también se van a transformar profundamente. Tenemos la oportunidad de no solo pensar en la sostenibilidad de las organizaciones, en la sostenibilidad financiera, que fue algo de lo cual hablamos 25 años y no lo logramos y estamos acá en gran parte por esto, pero también necesitamos comenzar a pensar en la sostenibilidad de las fuentes de financiación, ¿sí? Y en la durabilidad de esas fuentes de información. No bastaba con tener simplemente proyectos de a un año en un año con duraciones de 12 meses, financiaciones de 36 meses, cuando resolver los grandes retos que nos proponemos en muchos de estos proyectos dura décadas. Entonces hay muchas cosas que podemos reconstruir de manera distinta y eso es parte de la invitación que tenemos acá para hacerles. Y es tener una renovación mientras que se van resolviendo y asentando ciertas decisiones, ciertos roles de los actores y demás. Tomemos la oportunidad para comenzar a reinventarnos la manera como funcionamos como organizaciones, como empresas, como cooperantes, como miembros de un gran ecosistema de impacto que necesita un cambio que de verdad genere los resultados o que genere muchos más resultados más bien de los que veníamos generando antes en la manera de trabajar, que ojalá sea un esquema que logre construir mucha más confianza de la que venimos construyendo con el método anterior. Eso es lo que está en el centro, en el ADN de esta convocatoria. Y yo antes de que entremos en la convocatoria, yo sé que Camila es una mujer muy reservada y que nunca quiere créditos, pero yo quiero que tú cuentes anecdóticamente un poquito, que nos salgamos del script un ratito, pero que cuentes cómo nació esto, porque yo creo que eso es como nacen muchas de las ideas y que justamente es parte de lo que queremos multiplicar acá. Entonces, con esa, con esa primera introducción un poco más contextual de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y cuál es la invitación que tenemos para hacerles con todo este programa, pues le voy a pasar la palabra a Camila también para que nos cuente esa última parte de dónde surgió la iniciativa. Gracias, Juan. Gracias a todas las personas que están conectadas. Efectivamente, pues para todos los que trabajamos en el sector, ya sea desde el espacio del desarrollo o el espacio del humanitario, que es donde tengo tal vez, la mayor parte de mi vida, lo que vemos con preocupación todo este tema de los recortes, no solo por lo que puede representar a nivel de todo lo que mencionó Juan Carlos, el geopolítico, sino lo que tal vez es para nosotros, sobre todo desde el sector humanitario, lo primero que es el mandato de salvar vidas y preguntarse cómo vamos a salvar vidas en un mundo que está diciendo que estos temas no son prioritarios. Ya bastantes estamos teniendo discusiones profundas sobre qué quiere decir salvar una vida, porque si salvar una vida significa darte el oxígeno hoy, pero que mañana o pasado mañana no vas a tener acceso a la medicación del asma que te puede matar, pues no estamos salvando una vida. Eh, Recortar todos los temas que tienen que ver con género y violencias basadas en género puede generar feminicidios, más feminicidios de los que ya tenemos y puede generar mayor desigualdad que no va a salvar vidas, sino que por el contrario va a generar aún más muertes tempranas en nuestra región y violentas. Entonces, pues digamos que todo eso lleva a esas cuestiones que uno dice, bueno, cada cosa que se está yendo, ¿qué va a impactar en nuestra región y quién va a ser, quiénes van a ser los responsables de evitar esto? Nosotros como sociedad civil, desde los diferentes ámbitos, también desde los ámbitos de las empresas que trabajan con temas de responsabilidad social, de los emprendimientos sociales, hemos sido el motor de garantías en los derechos de nuestra región, que está bien y está mal, ¿en qué sentido? En que alguien tiene que hacerlo, pero desgraciadamente también vemos estados que por muchas décadas no han asumido su rol, sino que simplemente
han delegado esas obligaciones de implementación a estas organizaciones que hoy se ven afectadas. Entonces, es en todo este contexto que surgen las dudas, con varias personas lo hemos hablado, de diferentes sectores, surgen estas dudas de qué podemos hacer, cómo trabajar, y ahí es cuando pues, nos acercamos con Impactia, que también extiende a Black, que no sé, Karen, si quieres saludar así rapidito para que también estés representada, Black, que es la agencia de comunicaciones que está detrás de toda esta estrategia. Eh, con ellos nos acercamos y decimos, bueno, busquemos respuestas, busquemos oportunidades, y cuando vemos las oportunidades, lo primero que decimos es, hay muchas personas que se están quedando sin trabajo, así como hay otros que afortunadamente no dependían de los fondos necesariamente provenientes de Estados Unidos, pero que quieren aportar, porque muchos de los que entramos a este sector entramos por una cuestión de mandato más que de realmente hacer un profit de vida, de tener una economía más favorecedora que otros. Entonces, ahí dimos una oportunidad de tener un recurso humano, de tener un grupo de personas que no solo buscan apoyar, sino que están listos para darle la vuelta a la historia y empezar a exigir más como sociedad civil por las garantías que deberíamos tener nosotros también de protección en lo que te hacemos como trabajo para la sociedad en temas de derechos. Y por otro lado, pues también empezar a fortalecer estas redes y apoyar a las organizaciones que están en primera línea con las comunidades para no abandonar eso, y sobre todo para mantener muy firme una cuestión que es clave, que es la confianza. Si una comunidad ya no confía en nosotros, no hay forma de seguir trabajando, y no hay forma de generar confianza si llevamos 50, 60, 100 años diciendo que somos independientes, pero resulta que somos dependientes de un fondo de un país que ni siquiera es el de nuestro gobierno. Entonces, de ahí nace esta oportunidad, de aquí nace la convocatoria, y pues bueno, como van a ver, esto es una cuestión de comunidad, realmente se construye desde personas voluntarias de todos los niveles, que trabajan conjuntamente en pro de seguir manteniendo nuestra autonomía, de seguir manteniendo esa independencia, de permitir a la sociedad civil tener una gestión autosostenible de sus recursos, de sus programas, de impactar, pero también empezar a trabajar en una construcción más seria de las bases que necesitamos a nivel de gobernanza para poder seguir impactando el desarrollo y la resiliencia tanto de las organizaciones como de las comunidades. En ese sentido, pues nuestro objetivo es realmente trabajar en un sistema que permita fortalecer esas estrategias que ya existen a nivel programático, financiero, de incidencia de los diferentes actores para promover la sostenibilidad. Aquí, pues bueno, dice Humanitarios Desarrollo en Colombia, eso es parte de las cosas bonitas de esta iniciativa. Durante pocas semanas dijimos Colombia y luego nos dimos cuenta que el impacto era mayor, que era América Latina, que se podía, y ya lo vemos incluso en los pocos voluntarios que tenemos hasta ahora. Ya digo lo de la gobernanza. Con los pocos, pues con los voluntarios que ya tenemos, que son más de 100, no son pocos, que ya tenemos gente de toda la región de América Latina, lo cual pues también refuerza ese espíritu de cooperación y que es muy clave. Ahí sí que, como dicen en Estados Unidos, que los Mexican countries empiecen a darse cuenta de su valor y a juntarse. Entonces, pues también está el espíritu ahí. Con el tema de que tenemos que cambiar las gobernanzas, es también empezar a fortalecer cuál es nuestro rol como sociedad civil, empecemos a fortalecer esa protección y garantías. O sea, no es solamente que nosotros estamos ahí para limpiar los platos sucios, para asegurar cuestiones que son mandato del Estado y que nos toca casi que llenar, porque si no lo llenamos nosotros nadie lo llena, sino empezar a también ponernos un punto en la mesa más importante a nivel de negociación en temas de cooperación, a nivel de negociación con el Estado, y de tener nosotros también protección frente al Estado cuando pasan estas cuestiones, que no es que quedamos solos porque se fue USAID y nos toca pagar el pato financiero, judicial, dar la cara. No, debería haber una cierta garantía también, y eso implica cambiar totalmente la estructura de cómo se está entendiendo la cooperación desde la relación con estos actores y también desde su protección. Entonces, pues ya con eso, aquí están nuestros objetivos específicos. La idea es empezar a trabajar con un diagnóstico jurídico y programático. ¿Esto qué quiere decir? La organización o el consorcio que llega a Impactamos va a recibir un diagnóstico. Nosotros vamos a crear con unos asesores voluntarios que ya estamos empezando a identificar una herramienta que nos permita entender básicamente en dónde está la organización,
y a dónde puede llegar mirando el escenario negativo si por las afectaciones de USAID, por ejemplo, como siempre decimos, pues se acabó el contrato, pero yo ya tenía obligaciones legales con empresas de transporte, tenía pólizas y demás. ¿Cómo hago para yo poder mitigar ese riesgo de que me demanden, de que me pidan más plata, o cómo puedo yo desde lo legal llegar a acuerdos con estas empresas para en un futuro pagarles con una cuestión de endeudamiento menos grave? Eso es un ejemplo del tema jurídico. Pueden venirse otras demandas también desde la misma comunidad porque incurrieron en gastos, porque nosotros les dijimos, no sé, una escuela compra todos estos materiales iniciales que para la etapa 2 te vamos a dar más plata, y dejamos a la escuela ahí en solo la etapa 1. Nos pueden demandar. ¿Cómo manejamos esto? ¿Cómo podemos gestionar desde lo jurídico incluso que alguien pueda hacerle el relevo? Esto es una cuestión muy importante a nivel del diagnóstico jurídico y programático. También es entender en qué quedaron nuestras actividades, cuáles podemos continuar, cuáles no, las que podemos continuar, qué necesitamos para continuarlas. Y dentro de lo programático también entra toda la cuestión de la estrategia de posicionamiento. ¿Cómo voy a vender estos programas? Como decía Juan Carlos, ya no tanto a los cooperantes tradicionales, a las fuentes tradicionales, sino cómo puedo empezar a llegar a otros. Y ahí lo jurídico se relaciona muy bien también, y es como yo llego ya directamente a la persona diciendo, yo ya tengo una deuda que viene de esta crisis y necesito saldarla, y necesito que usted cuando financie entienda que yo necesito continuar con esta deuda por un tema jurídico. Eso es lo que queremos primero entender. De ahí, pues obviamente está toda esta cuestión de entender los riesgos que puede haber relacionales, primero que nada, a la comunidad, pero también con las instituciones, y empezar a trabajar en estrategias de mitigación conjuntas. Esas son las dos primeras fases. Esto todo siempre desde una relación directa con ustedes como organizaciones. Juan, ¿quieres decir algo? Creo que me es la mano. Y porque no sabía dónde poner la manita, pero ya me iba a poner a saltar por acá. Miren, yo creo que es muy clave esta parte que Camila está diciendo, porque creo que una de los primeros de las primeras impresiones de aquellos con quienes hemos hablado es, oye, es que no sé ni por dónde comenzar. Sí, y ciertamente mientras que uno está adentro resolviendo la maraña de cosas que vienen o que han venido en todas estas semanas, pues, ¿cuál pensamiento estratégico le va a quedar espacio a las personas para tener? Y sí que las organizaciones o las empresas que han sido afectadas por toda esta situación, lo que necesitan básicamente son, es un montón de pensamiento estratégico, así sean planes de choque que necesitan implementarse muy rápidamente y demás, pero necesitan a veces esa visual que a veces desde adentro no se puede tener en momentos como estos. ¿Cuáles son las salidas que pueden salir? Miren, no tenemos una fórmula mágica que hemos pensado cuando estábamos hablando nosotros internamente, queríamos tener fórmulas mágicas. Realmente que justamente de ahí es donde viene esa bondad de conectar a personas expertas con organizaciones expertas, ¿sí? De poder juntar lo mejor de un lado con lo mejor del otro, pero con la idea de saber que acá hay muchas cosas que hay que recuestionarse, hay nuevas cosas que antes no estaban haciendo las organizaciones y que van a comenzar a hacerlo. Tenemos en tan solo 3 días desde que te abrieron la puerta para los voluntarios, más de 118 voluntarios que a la fecha han manifestado su intención de trabajar activamente aquí, personas de todos los rangos de experticia, pero sobre todo gente con mucha experiencia, que tiene un montón de cosas para traer a la mesa. Vamos a estar abiertos a que si hay que conseguir otros perfiles que no tenemos acá, también los vamos a conseguir. ¿Por qué? Porque después del diagnóstico viene, como lo van a ver ahora, la parte clave, y es, mire, chévere su diagnóstico, pero si yo no tengo después manos para implementarlo, pues no me estás resolviendo el problema. Y hemos también pensado un poco en eso. Entonces, lo más clave de acá es traer las ideas adicionales, los cerebros adicionales que les ayuden a ustedes a respirar, pero a tener ideas nuevas, que es lo que uno a veces necesita cuando está en una crisis como la que muchos estamos viviendo. Pero vamos a buscar manos para también la implementación. Cami. De acuerdo, exactamente. Y pues bueno, digamos que ahí ya cuando tenemos esta idea que ya se habló con ustedes, perdón que aquí me estoy dirigiendo a los actores, sé que también hay voluntarios, entonces depende del espectro donde están, cuando hablaron con ellos o cuando hablaron con ustedes. La idea es ahí ya empezar a decir, bueno, tenemos que crear una hoja de ruta, tenemos que empezar a trabajar hacia
hacia un mismo punto común, y ahí es donde entran estos voluntarios que nosotros llamamos más programáticos, que son especialistas de diferentes áreas. Eh, Tenemos una alta base de voluntarios, ahorita me estaban corrigiendo, que son 113 ya. Entonces, pues bueno, vamos muy bien. Entonces, dentro de esos 113 ya hemos mirado, tenemos gente experta en género, en violencias de género, en temas indígenas, en temas de tecnología. Entonces ahí está esta carnita, y como dice Juan Carlos, si no hay, encontramos, con ellos se va a crear esa estrategia para que empecemos a identificar por dónde ir. Y algo que es clave, paralelo a todo esto, vamos a empezar a trabajar en temas de recolección de evidencias, en recolección de buenas prácticas, de acciones aprendidas, para no dejar de lado el componente de incidencia que puede haber y de transformación dentro de la estructura que tenemos como organizaciones y de nuestros gobiernos. En ese sentido, pues vamos ya más a los términos prácticos. ¿Quién puede participar? Aquí esto está abierto casi que a Raimundo y todo el mundo. Tenemos por un lado pues los actores que trabajan en temas de desarrollo y humanitario de primera necesidad de la sociedad civil. Esto es una amplia gama. Tenemos ONGs internacionales, organizaciones de base comunitaria, colectivos, organizaciones basadas en la fe, empresas que trabajan con el tema social, emprendimientos sociales. Ahí está abierta la puerta a todos, quienes pueden ser voluntarios, desde profesionales de todo tipo. Tenemos gente con doctorado, personas con más de 15 años de experiencia, personas que han estudiado maestría, pero también estudiantes que están interesados en desde ya aportar. Todos son invitados a esto. Eh, Vamos a tener diferentes tipos de voluntarios, y creo que me están preguntando acá cómo se interrelacionan con los expertos, entonces lo puedo responder aquí de una vez. Es justamente entre nuestros voluntarios vamos a tener una gama de voluntarios, no solamente que trabajen en la herramienta, en el instrumento, en las estrategias, sino también profesionales en comunicación que nos ayuden a exportar conocimientos, que nos ayuden a mantener la red viva, y claramente también una estructura muy amplia de temas relacionados con recursos humanos, que nos ayude a hacer los mejores matching, que nos ayuden a asegurar que los voluntarios están motivados, que van por la buena vía, que también, entendiendo los tiempos que cada uno puede ofrecer, pueden hacer el mayor rendimiento, y que esto no se vuelva una carga mayor para las personas. Por otro lado, también estamos invitando a inversores, cooperantes, personas no financiadoras, de nuevo en Colombia o en cualquier lugar de América Latina o del mundo casi, que quieran aportar a esto, que quieran aportar a este ejercicio. Esto puede ser una oportunidad para América Latina de ser un piloto para el mundo. Entonces, verlo así también, esto puede ser nuestro aporte a una crisis que no es solo nuestra, sino global. Y finalmente también a todos los que quieran facilitar cambios. ¿Cómo es este proceso? Nosotros vamos a trabajar con, al principio vamos a tener una convocatoria para 5, vamos a decir, miembros, porque aquí, como van a ver, están dos tipos. Tenemos los miembros que puede ser a nivel de consorcio, que estos son una organización grande que definimos que tuvieron una ejecución de más de $300,000 en su último año fiscal, que esté presente con al menos 2 organizaciones de base comunitaria. Esto para fortalecer un poco el tema de la agenda de localización, y porque entendemos que ya había estructuras donde se están manejando consorcios. Entonces aquí la invitación es, si ustedes en su organización ya trabajan con una organización más grande, con una empresa, en un marco de un consorcio, se pueden presentar y presentar el proyecto para ver cómo se puede dar continuidad a ese proyecto. Por otro lado, también están los 20 cupos para actores más pequeños que estaban haciendo una implementación directa. Entonces, toda esta cuestión la hemos trabajado desde unos criterios que estudiamos a conciencia sobre criterios de vulnerabilidad, tanto de las organizaciones como de las poblaciones con las que trabajan, y el alcance e impacto que tienen su trabajo en las comunidades. Si quieren, podemos pasar a la siguiente diapositiva. Gracias. Entonces, los criterios de selección son básicamente 3 categorías grandes. La vulnerabilidad del alcance del actor, aquí es muy importante. Si bien la idea es tener una mayor sostenibilidad, tener una mayor respuesta, y que esto se mantenga en el tiempo, pero ahora estamos priorizando un poco quienes tienen esa afectación directa, en parte entendiendo esto que hablábamos de las consecuencias legales y operativas que puede tener. También qué tanto esto puede apoyar a las comunidades, y volver de nuevo siempre al punto de aquí los grandes perdedores fueron las comunidades, cómo ayudamos a que no queden tan afectadas.
De ahí el siguiente criterio que tiene más que ver con la vulnerabilidad del público objetivo en términos de pobreza multidimensional, de los riesgos que afronta diariamente por su situación socioeconómica y geográfica, también pues reconociendo que vivimos en una región altamente desigual donde hay unas estructuras de desigualdad en las poblaciones que no podemos ignorar. Finalmente, todo lo que tiene que ver con la alineación a los ODS y a los ODS, que eso lo estudiamos más desde su visión, su misión y los impactos que han tenido. Entonces, pues aquí están las principales fechas. Nosotros ya, como les dijimos, lanzamos la convocatoria de voluntarios, pero todavía seguimos aceptando voluntarios y estamos felices de ver que ya hay un gran número de voluntarios, pero creo que no va a haber suficientes manos para llenar el vacío de USAID. Entonces, por favor, compartan esto con quienes puedan participar. Los voluntarios los vamos a escoger, los vamos a tener hasta 4 días antes para empezar a trabajar justamente en estos matching para poder asegurar el mejor grupo de voluntarios según las organizaciones que queden, que pueden postular hasta el 28 de marzo. Y más allá, hoy tenemos este webinar donde vamos a resolver preguntas, pero igual estamos recibiendo preguntas relacionadas con la convocatoria hasta este miércoles. Ya luego las preguntas, como ven, van a ser socializadas de manera pública para asegurar una transparencia en todos nuestros procesos. Entonces, pues aquí ven justamente lo que les he estado contando, como si quieren hacer un screenshot para entender mejor, es básicamente cómo vamos a manejar esta convocatoria, cómo es el tema del matching, analizamos las postulaciones, que quien no quede ahora por A o Y motivo es porque estamos muy pequeños, pero una vez crezcamos, la idea es poder abordar las solicitudes que recibamos, hacer todo el tema de los diagnósticos, las evaluaciones y con eso la hoja de ruta y las identificaciones de oportunidades y ya en paralelo todo lo que tiene que ver con este tema de sistematización de buenas prácticas, lecciones aprendidas, metodologías y demás que nos va a ayudar no solamente a nivel de política pública, sino también para ser más atractivos como región ante estas inversiones. Entonces, bueno, pues ya como les comentamos, está nuestra campaña. Los voluntarios que también nos estaban preguntando, ¿dónde pueden intervenir los voluntarios? Por ahora estamos priorizando el proceso de diagnóstico. Estamos viendo, ahí tenemos dos niveles, unos voluntarios que son más los que nos van a apoyar con el tema de trabajar esta ruta desde desde su especialidad, desde su experiencia, decirnos, venga, este diagnóstico debería considerar esto, 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 y luego tenemos los voluntarios de primera línea que nos van a ayudar con la carpintería, con recoger estas evidencias, traducirlas para poder empezar a trabajar posteriormente en el diseño de hojas de rutas. Tenemos también toda una cuestión relacionada con el ecosistema de Impactia, de Impactamos, perdón, con todo lo que tiene que ver comunicaciones, recursos humanos, incluso poder buscar fuentes de financiamiento para poder crecer y apoyar a más personas, todo lo que tiene que ver con el conocimiento de incidencia que les he dicho, de las baterías de indicadores y demás, recursos humanos, porque si bien esto es un voluntariado, la primera máxima siempre es el cuidado al cuidador, y en eso pues somos muy serios y queremos que estemos todos se sientan en un lugar seguro donde puedan aportar, pero que tampoco esto sea un desgaste, más allá del desgaste que ya representa la misma razón que nos tiene a todos juntos hoy, y, como les digo, el tema financiero y de sostenibilidad para poder en un futuro mantener esta iniciativa y ayudar a más personas y más organizaciones. Bueno, la mayoría de preguntas las ha ido justamente Cami respondiendo durante el proceso. Sin embargo, el equipo ha ido dejando en la presentación algunas. Si quieres, Angie, me ayudas a avanzar y vamos viendo las preguntas que están haciendo para irlas resolviendo justamente ya que tenemos tiempito. Bueno, ¿qué rol tiene Impactia, Juan, en todo este proceso? Impactia con M no tengo ni idea, pero Impactia con doble N sí les puedo contestar y no mentiras, es un typo seguramente autogenerado por el corrector de gramatical. Miren, eh, nosotros básicamente lo que hemos hecho y desde que Cami
y Angie llegaron a hablar conmigo con la idea de, bueno, ¿qué podemos hacer? Y desde ahí un poco lo que hemos primero analizado es cuáles son algunas de las herramientas de tecnología que ya están montadas y que podrían ayudar a movilizar. Entonces, de ahí estamos poniendo un poco eh, en uso la plataforma de gestión de convocatorias, pues para gestionar la convocatoria de las organizaciones que están aplicando a través del tema. Lo segundo es la experiencia que hemos tenido en todos estos años conectando organizaciones con asesores expertos a la hora de tener algunas consideraciones, de entender cómo es el matchmaking, de pronto también tratar de leer lo que estamos entendiendo del ecosistema o de lo que está pasando en el ecosistema. Y lo último tiene que ver con algo en lo que llevamos trabajando mucho tiempo y es cómo ayudamos a que las organizaciones diversifiquen sus fuentes de ingreso. Diversificar sus fuentes de ingreso tiene que ver con algunos contenidos, pero diversificar fuentes de ingreso para nosotros también tiene mucho que ver con finanzas innovadoras y es cómo podemos traer todas las oportunidades que nuevos mecanismos de financiación están brindando allá afuera a que puedan ser conocidas por otros actores, en particular por estos, de la mano con entender pues que toda organización, sin importar si es humanitaria, de derechos humanos, de temas ambientales o de lucha contra el cambio climático, tiene y con el tiempo genera fortalezas organizacionales en distintas áreas. Muchas de esas fortalezas organizacionales son en sí mismos experticias que otros pueden estar necesitando y cómo a partir de eso podemos apalancar procesos de construcción de autonomía financiera en muchas de las organizaciones también. El cómo depende de la organización, pero por ahí digamos un poco de nuestra observación y de nuestro trabajo es que pues estamos ayudando a, a poner y a juntar un poco las puntas. Debo decir que muchas cosas no han sido contribuidas por Impactia. Mucho de lo que hoy están viendo acá no ha sido contribuido por Impactia, sino por el equipo de Black, que son unos cracks en temas de difusión, en temas de comunicación estratégica, en cómo llevar el mensaje lo más lejos posible o, por ejemplo, el equipo de voluntarios liderado por Angie y por Camila, que han traído unas consideraciones además súper importantes de cómo y qué es lo que necesitan las organizaciones en un momento como esto, así como los voluntarios. Entonces, por ahí lo voy a dejar como para poder, el rol irá cambiando además, debo decir, vamos a irnos adaptando a lo que vaya necesitando el programa para que se lance y para que funcione de la mejor forma posible. Yo creo que lo puedo resumir un poco frente al rol de Impactia y es justamente conectar. Creo que esta es la viva muestra de lo que Impactia siempre ha hecho y es conectar las fuentes, ya sean de conocimiento, financiación, cooperación, ya sea económica o voluntaria en este caso, con aquellos proyectos y organizaciones de impacto en toda Latinoamérica. Entonces, creo que ese es el rol principal de Impactia y pues van a ir conociendo también los que no están dentro de la plataforma, pues mucho más en la medida en la que estén allí. Hablábamos ahorita justamente de pues el tema de derechos humanos como una de las verticales también, entonces el proyecto no solamente pues va ligado a la promoción y defensa de los derechos humanos, que a mí me puede complementar allí, sino que lo que pretendemos es justamente poder brindar el apoyo necesario a los actores de la sociedad civil en diferentes aristas que hoy día se están viendo afectadas, ¿sí? Donde pues tenemos temas de equidad, donde tenemos temas incluso de salud, donde tenemos, bueno, una cantidad de aristas, si quieres Cami y me complementas, pero pues no está anichado solamente a la defensa de los derechos humanos. Sí, totalmente de acuerdo. Como les decíamos, pues esto está alineado a los ODS. Ahí estuvimos seleccionando varias y viendo también las metas y en algunas metas pues también hay cuestiones relacionadas, no solo temas inherentes de acceso a servicios básicos como podría ser salud, educación, sino también ya con cuestiones más encaminadas hacia el acceso a nuevas oportunidades, el fortalecimiento económico de las comunidades, cuestiones patrimoniales, o sea que diga, sí está muy abierto a muchos aspectos, ya que realmente nuestro mayor interés es qué impacto está teniendo esta comunidad y cómo, qué impacto se tiene en la comunidad y cómo esto puede permitir seguir progresando para tener comunidades más resilientes y más autónomas,
no solamente desde las garantías de primera instancia de derechos humanos, sino también con todas las aristas que tiene esta temática en nuestra región. Bueno, esta es una pregunta que se ha repetido un poco y es si esta convocatoria solamente aplica para ONGs que tenían proyectos con subvención de USAID o puede ser cualquier ONG que está buscando estructurar nuevas estrategias para no depender de la cooperación. No sé si ahí quiere tomar Juan o Camila vocería, alguno de los dos. Pues bueno, creo que cualquiera de los dos, pero lo hemos pensado como realmente la coyuntura se da es específicamente a raíz del congelamiento de recursos y de la dependencia que hay con los recursos del gobierno de Estados Unidos. Más allá de que sean de USAID, sí estamos focalizándonos en aquellos que quedaron más vulnerables ante la salida de recursos del gobierno de los Estados Unidos. No es solo USAID, hay recursos del Departamento de Estado, hay recursos de otros departamentos, pero sí vamos a priorizar en esta versión de Impactamos. No sabemos si existirán nuevas versiones o no, pero sí la intención es entrar a mitigar directamente aquellos que han sido más vulnerables. No sé, Cami, si tú quieras ampliar un poco sobre esto. Sí, de acuerdo, tener en cuenta, por ejemplo, en países como Perú, PRM jugaba un rol fundamental, incluso en algunos sectores más fuerte que el mismo USAID, entonces sí tener en cuenta pues que el tema de fondos provenientes del gobierno de Estados Unidos, si bien USAID es el más reconocido en los medios, había varios, y como les decíamos aquí, parte de la iniciativa también está en apoyar a estas organizaciones que no solo quedaron colgadas a nivel financiero, sino que pudieron quedar con endeudamientos se pudieron que quedar con un tema de dejar a las organizaciones, como les decía, en la etapa uno de la construcción de una escuela y luego entonces queda el terreno ahí lleno de cosas y no se puede hacer nada porque no hay fondos. Entonces, también es un poquito como llenar ese vacío que quedó, pero obviamente también esta iniciativa es una cuestión de generación de aprendizajes colectivos, de crear espacios para un crecimiento conjunto. Entonces, pues mi llamado sería, si la organización no necesariamente en este momento ha sido afectada de nuevo no solo fondos USAID, sino fondos provenientes de Estados Unidos, igual la invitación a que apliquen porque si logramos una sostenibilidad y una continuidad, como decía Juan Carlos, en esta primera etapa tal vez vamos a priorizar esto, pero sí podemos tener en cuenta eh, para futuros procesos de acompañamiento más estricto, pero además también para que hagan parte de esta comunidad de aprendizaje y puedan tener un contacto directo con todas estas evidencias que estamos viendo de cómo funciona el tema de sostenibilidad, de análisis de cómo están funcionando las organizaciones que permitan también hacer ejercicios más introspectivos. Digamos también, no sé, en algún momento que hay demasiadas solicitudes que tienen que ver con Estados Unidos, podemos evaluar otras oportunidades para este ejercicio está en una etapa piloto y como les digo, se construye desde la comunidad y desde lo que vemos como necesidades a nivel de la región. Sí, igual es importante pues que sepan que a raíz de eso pues va a existir también una documentación que pues va a ser importante para el ecosistema, que hace como pues también como lo decía Juan hace un rato, existen informes como el de finanzas innovadoras, entre otros que pueden encontrar también dentro de Impacta que ayudan mucho a dar esos primeros pasos también de bueno, cómo hago que mi organización sea sostenible pero pues la idea justamente es en este caso pues dar prioridad a los que tienen una crisis un poco más latente en este momento, pero pues no se descarta que más adelante puedan existir pues otros procesos un poco más amplios, pero pues así digamos que vamos avanzando. Cami, hablabas de políticas públicas. Aquí, pues digamos que tienen la duda si se refiere, pues si nos referimos a el contacto o interrelación con servidores públicos o instituciones públicas o nacionales. Entonces, Dale. Sí, pues bueno, primero, no sé quién está escribiendo todas las preguntas, pero por favor que se inscriba como voluntario para que haga parte de esta sección, porque necesitamos justamente este tipo de perfiles que nos cuestionan. Eh, pero pues digamos que nosotros cuando estamos hablando de todo este tema de las evidencias, de los indicadores de crear política pública, es porque sí vemos que en este momento en que se va USA, quedaron las organizaciones de sociedad civil en la deriva en los riesgos que hemos hablado de riesgo de riesgos
temas jurídicos, de financiamiento, incluso si hablamos de organizaciones de base comunitaria, podemos hablar de riesgos de protección y seguridad en un contexto donde las comunidades los van a ver a ellos como enemigos. Entonces, ahí la gran pregunta es, pues nosotros estuvimos como sociedad civil supliendo necesidades que no necesariamente tenemos que hacer porque esto es una responsabilidad del Estado, pero ahora estamos como garantes o ingarantes de estos líos y quién nos respalda, quién nos apoya, dónde están esos mecanismos para también no dejar a la sociedad civil que pierda con cara y con cena. Entonces, a esto nos referimos con el tema de política pública. Ya, como les digo, el detalle, la filigrana, veo que aquí están diciendo que están viendo para sumarse como voluntarios, excelente, porque esa filigrana justamente se tiene que construir desde estos expertices de organizaciones, personas de todos los países que nos puedan ayudar a construir este diálogo y con eso realmente crear propuestas fuertes. Entonces, vamos más por ahí. Qué pena que no puedo ir tal vez tanto al detalle. Gracias, Cami. Siguiente. Creo que ya lo habíamos pasado, Ángel, porfis. Siguiente. Esto pues un poco ya lo que habíamos hablado justamente para aquellos, bueno, no, perdón, la pregunta es diferente. ¿Ya no hay convocatorias para donativos de organizaciones privadas de Estados Unidos hacia la TAM? ¿O solo se cerraron las convocatorias de gobierno americano? Creo que se refieren a convocatorias que vengan desde lo privado. Tengo entendido que existen algunas aún. Sin embargo, no podemos negar que muchas fuentes que vienen del sector privado, corporativos y otros, pues se han unido también a los lineamientos del gobierno de Estados Unidos. No todas, pero pues sí, pues hay un notable cambio. Yo tal vez ahí meto la cucharada y es, em, digamos que ahorita sacar la bolita de cristal, pues no, creo que no va a ser tan sencillo como para prever absolutamente todos los comportamientos cómo se van a dar. Que sí sabemos es que se necesita salir de las dinámicas tradicionales. Y esto creo que es algo que, por eso, digamos, nuestro llamado a la acción de acá no simplemente se trata de ver a ver cuál es el grant que me reemplaza lo que tengo. Claro que necesito algo así. Claro que hay unas fuentes de financiación alternativa y creo que eso es parte como de los contenidos que hemos hablado nosotros cuando hablábamos con el equipo de qué es lo que buscamos, digamos, poner a mirar a todo el mundo afuera y hay fuentes, se habla mucho de si hay otros países que van a entrar a ocupar el lugar que tenía Estados Unidos en esto y creo que ahí hay muchísimas especulaciones de ideas que se van a ir asentando semana por semana. Vamos a buscar, y como lo hemos venido haciendo desde los distintos lados y otros actores también, de visibilizar otros actores que están allá afuera, pero creo que acá también de por medio hay una oportunidad y es de que en ese proceso de diversificar las fuentes de ingreso, pues se pueda también explorar otras formas de ingresos también. Y no solamente entrar a cambiar o a conseguirse el siguiente grant, eh, porque pues tampoco estaríamos resolviendo el problema. Y creo que ahí es donde hay una oportunidad interesante de juntos redescubrir y replantear algunas cosas. Algunas soluciones vendrán vía un siguiente grant, pero la combinación de eso con nuevas fórmulas de financiación, con nuevas fuentes de financiación, con explorar en algunos casos que no se ha hecho un poco más el individual giving, por ejemplo. Tenemos en pantalla eso. Gracias. Va a ser importante también como parte del proceso y asimismo explorar la filantropía internacional en algunos casos de organizaciones que van a querer seguir invirtiendo en estos temas o incluso aumentar su inversión. Eso es algo que podríamos ver también. Listo. Aquí, pues bueno, hablan. Dale si quieres a la siguiente, por favor. Pueden postularse organizaciones que en su último año fiscal no hayan tenido ejecución de recursos provenientes del gobierno de los Estados Unidos. Aquí la invitación es realicen la postulación en una primera medida. Como lo dijimos ahorita, vamos a dar prioridad a aquellos que en este momento quedaron, por decirlo así, un poco en el aire, con compromisos latentes. Sin embargo, pues no se descarta el poder brindar apoyo al resto de organizaciones
que en el pasado hayan tenido pues grants como tal de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos o de otras fuentes de cooperación. Pero pues la invitación es a que se sumen a la iniciativa, que se unan, que pues digamos que se postulen también. En el chat el equipo ha puesto el enlace para que pues también puedan ver un poquito más allí de la convocatoria. Están los términos también súper detallados para que también los puedan revisar. Dale a la siguiente. Vi una. Si quieres, eso ya lo respondimos. Vi una que hablaba justamente de si esto tiene un costo. Entonces, es importante, no se está realizando ningún tipo de cobro a ninguna de las organizaciones ni a ninguno de los voluntarios. Esto es una iniciativa que justamente nace de la cooperación humana, por así decirlo. Lo que hablábamos más de 100 expertos de diferentes lugares de Latinoamérica, de diferentes frentes, con mucha experiencia dispuestos a apoyar, más los equipos que estamos aquí presentes. Entonces no tiene, digamos que ningún costo justamente ni para las organizaciones ni para los voluntarios, sino que pues nace justamente de la voluntad y esperamos que con el mayor compromiso, pues todos saquemos lo mejor de esta iniciativa y pues darle la vuelta un poco a la crisis que estamos viendo. Queda una pregunta eh, más en los mensajes, que es cómo se podría fortalecer la cooperación sur-sur. No sé, Juan, si tú quieras abordar eso un poco. Entonces, me quedé sin audio. Oye, Juan, Ah, no, que si nos ayudas, si puedes responder tal vez la última pregunta que vemos acá, que es sobre cómo se podría fortalecer la cooperación sur-sur. sí. No, pues yo creo que, a ver, eh, me, 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 yo incluso alguna vez escribí por allá alguna cosa sobre la cooperación sur-sur, pero honestamente creo que en este caso, eh, sin lugar a dudas, em, estamos buscando es fortalecer la cooperación humana. Y esto se da en el marco de cooperación sur-sur, es algo a lo cual yo personalmente le creo mucho, pero pues no lo hemos enmarcado oficialmente así. Digamos, creemos que hay personas que tienen conocimiento, que tienen cosas para dar y entidades que necesitan en este momento. Creemos que es una gran oportunidad para crear nuevas conexiones en el ecosistema. Los ecosistemas sobreviven sobre todo por las conexiones que tienen unas personas con otras personas, a eso le creemos. Si esto lleve de verdad o haya sido pensado como una herramienta de fortalecimiento de la cooperación sur-sur, no lo tenemos enmarcado formalmente de esa manera. Tampoco quiere decir que no lo pueda dar, pero para ser muy honesto con Stephanie, pues ese es un poquito como nuestro pensamiento detrás de todo esto. Simplemente tenemos personas, no importa sur o norte, de donde sean, que tienen un conocimiento y otras personas y otras entidades que necesitamos mantener conectadas a las personas, incluso las que queden cesantes de sus trabajos o las que no, y necesitamos crear nuevas conexiones en este ecosistema, pero de la mano de esto necesitamos también mantener vivas unas entidades que tienen un conocimiento, un know-how, una experticia, unas conexiones, un entendimiento de los problemas y un entendimiento de las soluciones, porque esos son unos miembros importantes pues, de nuestra sociedad civil y del desarrollo de nuestra región. Eso es tal vez, y perdón que no conteste tan de frente la pregunta, pero es con total transparencia de cómo lo hemos pensado. Listo. Ya por el respeto, digamos que a todos por el tiempo que se conectaron y demás, en algunos países ya está un poco más tarde. Voy a cerrar con, pues digamos que dos preguntas que están haciendo allí. Una, se pueden inscribir, pues, organizaciones que hagan parte de toda Latinoamérica. Entonces, pues, está abierto justamente a toda la región. Y otra de las preguntas es sobre el proceso después de que justamente realicen una postulación. Entonces, tanto para las organizaciones como para los voluntarios, desde el equipo estarán recibiendo una comunicación, ya sea pues inicialmente vía correo, también vía WhatsApp,
para los siguientes pasos en cada una de las etapas. ¿Sí? Entonces, eso va a ser como lo siguiente que va a suceder, tanto si sí o si no participan en este piloto o en esta primera etapa, van a ser informados respectivamente. ¿Listo? Agradecemos que se hayan conectado. Ah, perdóname, Cami, dale. Sí, nomás sobre eso, tal vez para que no haya nerviosismos, estamos priorizando lo que tiene que ver con la construcción del diagnóstico. Entonces, si no nos estamos comunicando en las próximas semanas, no es necesariamente que no hemos evaluado su cuestión de voluntarios, sino porque sabemos que hay voluntarios que se van a necesitar posteriormente y ahorita estamos realmente en el tema de las herramientas para estos primeros pasos de diagnóstico. Entonces, pues para que tengan eso presente y también tengan presente que estamos viendo que un voluntario que empezó con una cuestión, pero que nos puede ayudar a un fortalecimiento de otra cosa, también puede como ir mutando. Listo. Muchas gracias a todos los que estuvieron presentes. La grabación como tal va a estar dentro de la plataforma también de Impacta, entonces la pueden ver, la pueden compartir para aquellos que no se pudieron conectar y pues esperamos que